escuchando el día de hoy. Pero se llama Amanecer en la página de ellos. Te voy a compartir el de ellos.
La paz de Cristo para todos mis amados hermanos y hermanas. Un saludo bien, pero bien especial en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy, día 24 del mes 07 del año 2021, feliz de estar una vez más en mi devocional Amanecer en Cristo. Recuerde que no es el devocional de Iván Alberto Cuenca Robles, sino que es el devocional de todos nosotros. El propósito es que usted se apropie de este devocional y diga, ya es hora de mi devocional, vamos a estar y vamos a estar allí en el devocional a ver quién es el invitado el día de hoy. Vamos a escuchar palabra del Señor y también a escuchar el testimonio y la biografía de cada uno de los invitados del día en mi devocional Amanecer en Cristo. Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado, el cual vamos a dar entrada. En este momento es el pastor Eugenio Alfonso Moreta. Pastor, Dios lo bendiga, bienvenido a mi devocional Amanecer en Cristo. Amén, un saludo muy especial para todos, queridos hermanos, la audiencia que nos escucha, a usted, mi pastor Iván Alberto Cuenca. Gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da de juntos estar a los pies del Señor Jesús, como lo dice el título o el nombre de este programa, Amanecer en Cristo. Estamos en Él porque en Él nos movemos, en Él existimos, en Él somos. Sí, Señor, gloria a Dios. ¿Desde dónde está? ¿Desde dónde nos visita, pastor, en mi devocional? Bueno, por la gracia de Dios, estamos desde la República Dominicana, Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad más importante acá en esta hermosa república, en esta parte de la isla, conocida como la Española también. Gloria a Dios, por allá alcanzo a ver un poquito la bandera. Para los hermanos, para los hermanos y amigos, déjenme comentarle algo así rápidamente en cuanto a la bandera dominicana. Es la única bandera en el mundo que tiene la Biblia en el escudo y que de la Biblia sale todo lo demás y todas las insignias del país de República Dominicana. Bueno, pastor, vamos a iniciar entonces. Regálenos una oración, por favor. Vamos a invitar al Señor que se quede con nosotros por medio de su Espíritu Santo y que podamos ser de bendición. Así sea para una sola persona, pero que podamos ser de bendición para alguien. Que el Espíritu Santo nos acompañe y que el Espíritu Santo trascienda cada dispositivo y que impacte la vida de alguien. Así que adelante, pastor, regálenos una oración, por favor. Claro que sí, los invitamos a todos a unirnos en esta petición a nuestro Dios. Invocamos tu santo nombre, oh Padre Celestial, tu nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para iniciar este devocional en tu presencia, Señor. Gracias, oh Cristo bendito, por permitirnos una vez más hablar de ti, hablar de tu palabra, hablar de tu obra, de tu plan, de tu redención, Señor. Por favor, bendícenos en esta mañana también, ilumínanos con tu palabra, abre nuestro entendimiento, que una vez más sean afirmados nuestros corazones en la verdad. Y si hay alguien que necesita conocerte hoy, Señor, eres tú quien tiene el propósito, el plan redentor y salvador. Nosotros somos solo instrumentos en tus manos. Bendícenos, por tanto, y ayúdanos por amor a tu nombre, con milagros, sanidades y prodigios, donde lleguen las ondas de esta plataforma, que el Señor nos ayude a que la gracia sea derramada sobre todos los que oyen en esta hora y que allí va a quedar en la plataforma los que vayan a ingresar, a escucharlo, sea de bendición. Es nuestro anhelo, Señor, servirte con todo nuestro corazón. Usa nuestras vidas, te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, ministro, por esa oración tan hermosa. Hemos sentido la presencia de Dios en esta oración. Y sí, Señor, que el Señor haga milagros, que el Señor responda la vida, que responda en la vida de alguien, alguna petición, alguna necesidad. Bueno, les invito para que leamos la palabra del Señor Jesucristo. Y para hoy corresponde el libro de los Salmos, el capítulo 73. Libro de los Salmos, el capítulo 73,
Me gusta mucho la nueva traducción viviente, así que lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Salmo 73 dice de esta manera: en verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé mi corazón en vano, puro en vano. Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces, entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia la ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los horrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Aleluya. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Amén. Gloria a Dios. Hermosa la palabra del Señor. En cuanto a mí, yo quiero estar cerca del Señor y quiero anunciar su gracia, su amor, su fidelidad, su misericordia, su bondad. Y ese es el propósito de mi devocional Amanecer en Cristo. Bueno, rápidamente quiero saludar a algunas personas que ya están aquí conectadas para seguir con la entrevista con nuestro pastor invitado el día de hoy y misionero en nuestro país de República Dominicana. Nuestro hermano Jorge Eliezer Lara Osorio dice: Dios les bendiga grandemente, hermanos, a toda la amada iglesia del Señor Jesús desde Jamundí Valle. Un abrazo fuerte, hermanos. Sandra Patricia dice: Dios les bendiga, pastores y hermanos, desde la sucursal del cielo.
Cali. Aleluya. Moreta Valdeón dice saludos desde República Dominicana. Gloria a Dios. Pastor, ¿qué significa do? Dominicana. Dominicana. Oh, gloria a Dios. Nuestro pastor Saúl Mosquera también está con nosotros y dice, bendiciones del Señor, mi pastor. Gracias, pastor. Estamos orando para que el Señor los traiga con bien. Hoy tenemos reunión de pastores aquí en Sarasota y ya los pastores vienen en camino. Gloria a Dios. Nuestra hermana Mónica Balanta Aragón dice, lluvias de bendición en este hermoso día. Amén. Nuestra hermana y amiga, gran hermana y amiga Begoña Cuesta Tejón dice, buenos días. Bueno, para ella es buenas tardes, ella está en España, ya son las 13 horas y 10 minutos allá. Begoña, que Dios te bendiga, un abrazo fuerte. Marta Lucía Ortiz Estrada dice, buen día hermano, Dios lo bendiga, saludos, los saludos desde Colombia. El pastor Amílcar Vega dice, gloria a Dios, Dios les bendiga, amados pastores, desde Valledupar, Cesar, Colombia. Sandra Patricia dice, la paz de Cristo, pastores y hermanos. También Chipinapa y Pisabel Cepedeño dice, Dios les bendiga, saludos desde Ecuador, gloria a Dios, aleluya. También saludamos a mi madre, Rosa Elena Robles, está conectada en Jamundí Valle, madre. Besos, que Dios te bendiga, mami. También para nuestra hermana Danilvia, para que está en España, dice que Dios les bendiga, nos está viendo. Sandra Patricia, Salomón Cuenca, el pastor Salomón Cuenca desde Bolivia. Que el Señor bendiga al pastor Salomón, a la hermana Marta Cecilia Silva, que también son parte de este devocional. César Roberto Lainez Ortega dice, Dios les bendiga grandemente desde Alcorcón, Iglesia Ministerio Torre Fuerte en España. César Roberto, Dios te bendiga y saludos al pastor Leider Velasco Pineda y su esposa, la hermana Gloria Inés. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar porque ya queremos conocer nuestro invitado, pastor Eugenio Alfonso Moreta. ¿Quién es Eugenio Alfonso Moreta? Amén. Por la gracia de Dios, hijo de César Eugenio Gilberto Moreta Madrid y de Carmen Espinosa Mora. Gracias por la gracia de Dios, nacido en Ecuador, allá ese rinconcito en sur de América, en un lugar conocido como Santo Domingo de los Áchilas, el corazón del Ecuador. Como particularidad está entre la costa y la sierra, es el centro, ahí usted llega a todas partes, cerca de Manaví, cerca de Esmeraldas, cerca de Pichincha, Quito, cerca de los ríos. Entonces, esa particularidad Dios nos permite nacer allí en esta hermosa, ahora provincia ya de los Áchilas. Por la gracia de Dios, pues, conocimos al Señor. Mi padre, pues desde cuando teníamos 5 años de edad, el Señor salva a mi padre del mundo y de una tremenda situación que estaba pasando. Tenía un enemigo a muerte y pues esa noche estaba determinado mi padre a acabar con la vida de este hombre, ya que por 2 ocasiones lo había intentado pues este enemigo terminar con la vida de él. Así que lo había determinado esa noche acabar con la vida de este hombre, pero en la tarde hubo una invitación de un humilde hermano, pero lleno de la gracia de Jesucristo, a una vigilia que iban a tener los hermanos en una finca por allá, a muchos kilómetros de la ciudad, pero allí el Señor trató de una manera especial con mi padre. Él dijo, les preguntó, ¿qué es eso de vigilia? Y le dijo, es que nos vamos todos, nos reunimos, oramos, cantamos, escuchamos la palabra toda la noche. Y entonces él dijo, esta es mi oportunidad, me voy con los hermanos, estoy allí, luego me salgo mientras ellos estén en su culto, sus cosas, hago lo que tengo que hacer con este hombre, regreso y quedo totalmente cubierto. Yo he estado con los hermanos toda la noche. Esa era su coartada, pero el Señor tenía otro propósito grande. Aquella noche el Señor, en el primer culto de la vigilia, trató con el corazón de mi padre
tuvo misericordia de no solo de él, sino de todos nosotros que estábamos en familia, en camino. Y esa noche pues cambió el Señor nuestras vidas. Digo, porque al cambiar la vida de mi padre también cambió nuestra vida y hoy estamos aquí por la gracia de Dios y porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios, sí, Señor. Cuando se piensa en muerte, llega la vida. Y ese es el Amén. Señor Jesucristo. Su padre de pronto pensó, aquí no ha pasado nada. Pero ahí estaba el Señor observando todo. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero el Señor guía sus pasos. Qué bendición. Qué hermoso saber que todavía hay hermanos que están invitando a los amigos. No sabemos qué puede estar pasando en la vida de alguien. Esa persona puede estar pensando quitarse la vida, puede estar pensando acabar con alguien, pero ahí llega la palabra a tiempo y oportuna. Gloria a Dios por los hermanos que evangelizan y que invitan a las personas. No importa que sea una vigilia, un culto de caballeros, un culto de damas, un culto de jóvenes. Dios trata de cualquier forma. Él es soberano. Qué bendición, pastor. Entonces usted tenía 5 años cuando su padre conoce al Señor. Amén. Amén. ¿Cómo Así fue, es. cómo fue que el Señor trató con su padre? Le ha contado él cómo fue ese proceso. Sí, gracias a Dios. Esa misma noche él comentaba pues, que él tenía firme su propósito por el que había ido, no había ido por las cosas de Dios y que en la predicación, cuando sentía, dice, como un fuego, y ya cuando se hizo el llamado, dice que él se agarraba de las bancas, eran unas banquitas de madera, se agarraba de las bancas y de la banquita y él sentía como una fuerza que lo alaba hacia el frente, hacia el altar. Pero él se resistía en su humanidad, pero dice que llegó un momento que ya no se pudo resistir y cuando él se miró, ya fue en el altar, el 38 largo Smith Wilson que cargaba en el piso, ahí en el altar. Los hermanos ya habían regresado a sus asientos, pero él estaba allí todavía llorando en la presencia de Dios, agradecido con Dios porque había sentido algo que él todavía no explicaba, no se podía explicar qué era, pero que sentía una paz tremenda en su alma. Y es allí como empieza el camino de salvación, ese proceso de transformación. Decía mi padre, me contaba que él ya estaba en un punto que había encontrado unos libros de magia y que él en el campo paraba el machete y se les desaparecía a los trabajadores. Entonces el enemigo estaba tratando de acabar con su alma ahora que estaba involucrado en esas cosas, pero Dios que es tan bueno y en su misericordia, y resalto lo que decía mi pastor Iván, una invitación de un humilde trabajador del campo cambió la vida, fue a quien Dios usó, a los hermanos Rodríguez en ese tiempo, me acuerdo el apellido, y para que Dios haga esta obra maravillosa y hoy podamos estar aquí glorificando y, como dijo el apóstol Pablo, peleando la buena batalla de la fe. Gloria a Dios, ministro. Qué bendición. Usted recuerda entonces, usted tenía 5 años, ¿verdad? Amén. Y Así recuerda su es. primer vez cuando llegó a la iglesia, Sí, o el primer momento en que usted recuerda de llegar a la iglesia, qué tal le pareció la iglesia, qué le impactó. bueno, lo que yo recuerdo es de esos primeros días, de esos primeros años, es papá tenía una finca, no vivíamos precisamente en el poblado donde estaba el templo y donde nos se congregaba la iglesia. Y yo me recuerdo en esos primeros días es que el río que pasábamos, un río que se llama el Cómo Hacemos, pues en esos tiempos, estamos hablando ya casi de 35 años atrás o más 40 años atrás, los ríos pues tenían sus caudales, cuando la gente llegaba a ese río, pues por eso le pusieron ese nombre, el Cómo Hacemos, para pasarlo. Aquí, ¿qué hacemos? Y entonces me recuerdo de ese río ahí pasándolo, papá en las acémilas, en caballos, y yendo hacia el templo. Me recuerdo de esas fechas. Y ya posteriormente papá salió, el Señor lo bendijo mucho, él salió al poblado, teníamos un comercial allí, compraba los productos,
tenía una tienda, o sea, un centro como de acopio, y ya al lado quedaba el templo, por la gracia del Señor, y pues iniciando escuelita dominical allí, desde con el primer pastor que nos llegó, un obrero muy joven, ahora es nuestro supervisor en el Distrito 7, el pastor José Carlos Rodríguez, en Cuenca, por allá, en la SUAY. Allí está nuestro primer pastor, el obrero que conocimos, el pastor también Cotera, que llegó por allí. Bueno, y así el Señor fue educándonos. Lógicamente, en el camino del Señor uno va aprendiendo y siendo instruido, pero llega un momento en que uno como ser humano, como persona, tiene que tomar esta decisión, conocerlo al Señor, ya no solamente de oídas, como dijo Job, sino ahora verlo, experimentar la gracia, el poder, la salvación, la necesidad de ser salvado por el Señor, porque uno puede oír mucho de Dios, estar allí en las cosas de Dios, pero hay que experimentar esa gracia salvadora, sentir la necesidad de que uno es salvo, que uno es un pecador y que necesita de salvación, aunque uno desde muy pequeño haya sido instruido en la palabra, en el conocimiento. Así que llega ese momento, a los 14 años aproximadamente, en Santo Domingo, ya en la ciudad, allí nos preparamos para recibir el bautismo, el perdón de nuestros pecados y confesar a Jesucristo públicamente como nuestro Señor y Salvador. Y pues por la gracia de Dios, pues empezamos esta carrera ya, no como alguien hijo de un hermano, sino como un hijo de Dios más. Gloria a Dios, qué bendición. ¿Cómo fue la aceptación de su madre, de sus demás hermanos, si tiene más hermanos, cuando su padre llega y cuenta lo que pasó y ya los invita a la iglesia? ¿Cómo fue la aceptación? ¿Han hablado acerca de eso? ¿Y qué pasó con el Sí. enemigo de su padre? Por la gracia de Dios, sí, mamá, como conocía de la problemática y de la situación, papá había tomado esa determinación porque ya en dos ocasiones había habido un intento de asesinarlo y entonces eso preocupó y como una madre pues y una esposa mucho más. Desde ese tiempo nosotros éramos tres hijos, yo era el último y ella lo recibió con agradecimiento y luego también pues entregó su vida al Señor. Y pues hubo un cambio, ¿no? Siempre que llega el Señor Jesús a nuestras vidas, Él es el Amén. arquitecto, el constructor de nuevas criaturas, así que el Señor comenzó a hacer esa obra maravillosa. Mis hermanos pues tenían la mayor dista de 4 años mayor que yo, mi hermano César, hermano Marisol que tiene 4 años más que yo, mi hermano César que tenía 2 años más que yo y en ese momento pues el último. Ellos también lo recibieron bien, pequeños, pues gracias a Dios, caminando también en la gracia del Señor. Gloria a Dios. ¿Y qué fue lo que más le impactó cuando usted llegó a la iglesia o lo que usted recuerda? Bueno, lo que más uno recuerda es los coros que uno comenzó a cantar. Eh, yo me acuerdo un corito que era muy antiguo, no sé si usted lo cantó. Si un amiguito te quiere llevar el otro domingo con él a pasear, dile claramente y con decisión, yo no iré. Y por allí, pues ese corito era el que nos impartían y también que un pajarito llegó a mi ventana, se posó, abrió su piquito y me cantó, vete a la escuela dominical. Entonces, hasta ahora pues lo llevamos marcados. Bueno, ya los maestros de ahora no sé si se lo sepan o lo canten con los niños, pero hace 40 años ese era nuestros coros que nos instaban al domingo ir a la escuela dominical. Entonces, esos son momentos especiales. Y recuerdo una anécdota de que el pastor, pues, a la escuelita dominical ya preparándonos decía, ¿quién quiere cantar un coro? Y entonces uno de los niños que venían a escuchar la palabra de Dios, yo. Y él muy contento, mi pastor, en ese momento dijo, bueno, cántelo. Y entonces él comienza a cantar, rompe la piñata. Y el pastor dice, no, ese no, ese no. Son cosas que quedan marcados los niños, pero mire cómo Dios va trabajando y tratando con nosotros también. Maestros, no nos decepcionemos, gracias a Dios después esos niños son de mucha bendición,
Dios tiene un trabajo que está haciendo con aquellos niños, ¿no? Así que son cosas que por ahí nos quedan marcadas. Bueno, el niño estaba en su fiesta, en la fiesta con Cristo. Así es. Rompe la Gloria a piñata. Dios. Bueno, Sí, pastor, señor. ¿y cómo empieza usted después del bautismo? Usted me está hablando que tomó ya la decisión. ¿Pasó algo en su vida? ¿Dios trató Eh, con usted de alguna manera muy particular? ¿Qué pasó en su vida? bueno, cuando uno está muchacho, pues siempre habrá esa disyuntiva de las cosas que a uno le está aconteciendo. Y no es que había, yo digo así, ya un proceso completo, pero sí ese temor del Señor, un momento que Dios trata con nosotros, ¿no? Un momento que Dios trata de una manera especial y sentimos esa necesidad de ser bautizados, también instruido por nuestros padres y lógicamente la palabra de Dios, que la que va llegando a nuestro corazón y va ayudándonos a tomar decisiones en la vida. Entonces hay esa necesidad de recibir a Cristo, de recibir el perdón de los pecados. Lógicamente, no piensa uno en lo que va a pasar después, pero sí en esa necesidad de salvación. Entonces, obedecer la palabra, yo entiendo ahora que la obediencia, aunque no había tanto conocimiento y tal vez la determinación, que todavía era un adolescente, un joven de 14, entonces, pero dar ese paso fue fundamental en nuestra vida porque el proceso de salvación, el Espíritu Santo lo inicia antes de nuestra conversión, nos redarguye, nos exhorta, nos corrige, pero ese proceso va allí. Y si uno, hay momentos que las personas tienen miedo a fallarle a Dios, que eso es lo que generalmente, por un lado es bueno, pero por otro lado es malo, llamémoslo así, es bueno cuando se tiene temor reverente, pero es malo cuando se convierte en una piedra que impide tomar la decisión de recibir a Cristo, o de bautizarse en su nombre, o de buscar ser lleno del Espíritu Santo, porque empieza allí la incredulidad a formar parte de nuestra vida y eso nos impide recibir las bendiciones del Señor. Así que nos bautizamos en el nombre de Jesús, no siendo perfectos, pero sí anhelando caminar con el Señor en el camino de la perfección. Entonces esa es la necesidad y la impresión. Reitero que no éramos uno de los mejores estudiantes de escuela dominical, ni que seamos, alguien dijo, consagrados, como, bueno, no puedo decir eso en ese sentido, pero sí esa decisión y esa necesidad de Jesús en nuestra vida y de obedecer a su palabra. Amén. ¿Era inquieto usted, pastor? Perdón. ¿Era inquieto en la escuela dominical? Como todo niño y ya de adolescente, me recuerdo que uno pues a los maestros siempre les dará su dolorcito de cabezas, pero yo lo que puedo decir es que el estar allí, el hecho de estar en Cristo, en las cosas de Dios, aunque en ese momento no se vean frutos inmediatos, pero a mediano, a corto y a largo plazo, se verán, porque el Señor dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Sí, había momentos que el uno le jalaba el cabello al de atrás, el que, bueno, había esos momentos en escuela dominical, que los hay. Por eso digo a los maestros, no nos desanimemos, de los que Amén. trabajamos con niños, que no se siente que no está pasando nada. Algo Dios está haciendo, aunque físicamente tal vez veamos otra cosa. Amén, amén. Gloria a Dios. Una de las carreras que aparentemente o así a simple vista se ve que como que es desagradecida es el ser maestro o el enseñar. Pero el verdadero maestro o el que enseña debe saber que es una carrera donde se ven los resultados con el tiempo, no se ven en el instante, sino con el tiempo. Y el llevar ese lema o el llevar ese título de maestro es muy especial, tan especial que al Señor Jesucristo le dijeron maestro, o sea, solamente él. O sea, es algo muy importante, así que apoyo las palabras del pastor y misionero Alfonso Moreta cuando dice a los maestros no se desanimen. O sea, yo tengo mis experiencias también con mis maestras y maestros de escuela dominical y esa enseñanza las tengo todavía aquí. Puedo decir que gran parte de lo que yo soy hoy
tiene que ver con las enseñanzas del mismo maestro de escuela dominical. Bueno, también tremendo, porque fue muy tremendo, y aquí estamos, para la honra y la gloria del Señor. Siempre digo, pastor, que los niños que son así dinámicos, inquietos y todo, cuando tienen un encuentro personal con el Señor, también son dinámicos e inquietos en la presencia del Señor. Ese dinamismo, esa fuerza, esa capacidad, todo eso que tienen por allí adentro, lo ponen también al servicio del Señor y no les importa nada. Así que gloria a Dios por ellos. Amén. Así es. Ahí están los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, a quien nuestro gran maestro le tocó ayudarlos, disipularlos, ministrarlos. Eran dos niños ahí prácticamente. Sí, Señor. Y el Señor nos mostró esa paciencia y ese buen deseo de transformar esas vidas con la enseñanza, con el ejemplo y la virtud del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. El proceso en el que ustedes llenan del Espíritu Santo, pastor. Sí, ya cuando uno estuve en Santo Domingo, termino mi bachillerato, nos toca viajar a Guayaquil. Para esto mi hermano César ya estaba en Guayaquil trabajando por las necesidades económicas. Y me dijo, fue a vacacionar, nos visitaba de tiempo en tiempo y nos hizo una invitación, vamos a Guayaquil, vamos a que conozcas por allá. Y, y entonces yo había terminado el bachillerato, había aprobado el preuniversitario, estaba para seguir en la Universidad de Economía y me fui con él sin pensar lo que ya nos esperaba. Y pues ya estando allá me dijo, conversamos y el tema económico familiar no era tan bueno en ese tiempo. Nos dijo, ¿por qué no te quedas a trabajar? Y de esa manera ayudamos a los padres y más adelante vemos el tema del estudio. Y eso, había un tío muy querido, tío Florito, y unos primos allá en Guayaquil tenían unos buses. Y entonces nos enrolamos allí. Había en ese tiempo los llamados cobradores, se cobraba en los buses, se ayudaba al chofer a cobrar y porque era un bus urbano y eso se llenaba y bueno, trabaja un poco fuerte. El problema era que empezábamos muchas veces a las 4 de la mañana y se terminaba el trabajo a las 11 o 12 de la noche, cuando tocaba dar la última vuelta en el bus. Y eso hizo que uno se vaya desplegando de las cosas de Dios, de dejar de asistir a la iglesia y uno, a medida que se deja de ejercitarse en la piedad, no es que uno sea malo ni que uno no ame al Señor ni lo respete, pero sí van menguando las fuerzas espirituales. Y eso poco a poco uno lo va enfriando, diría yo, alejándolo de las cosas de Dios. Porque el Evangelio es una práctica diaria. Y si uno quiere mantenerse, que eso es lo que decía Pablo, he peleado la buena batalla. Esa pelea es ejercicio diario al que nos toca a nosotros. Ayer fue bueno, fue de mucha bendición, pero hoy nos toca un nuevo día, una nueva batalla. Y eso hizo que al dejar de congregarme, las cosas en el Señor fueran quedando en un segundo plano y tomando un primer plano el trabajo y luego pues las circunstancias. Aunque no fuimos gente descarriada totalmente, pero ya no estábamos en las cosas del Señor. Pero gracias a Dios por papá, mamá, sobre todo mamá dijo, yo no puedo perder a mis hijos, y ella decide junto a papá venirse a donde estábamos nosotros. Y pues una vez que llegó allá me dijo, mi hijo, ya estamos aquí, y así que vuelva a la casa, ya estamos acá. Y ese momento fue difícil para mí porque ya había estado como unos 2 o 3 años independiente y volver a estar en casa bajo la tutela de papá y de mamá y por ende las cosas de Dios. Pero Dios que hace todas las cosas perfectas, pasaron unos años más, pero ya a los aproximadamente 19, 20 años, volvemos, el pastor nos comenzó a visitar, por ahí yo me escapaba, no tenía esa vergüenza de no dar la cara, pero el Señor fue tratando con nosotros y llegó un momento pues que pudimos volver al Señor, reconciliarnos y pues gracias a Dios en el pastor Gerardo Valdeón, pues quien ahora es mi padre espiritual y también mi suegro, papá de mi esposita,
Pues él nos invitó a una santa cena. Él era asistente de una congregación, él estaba pastoreando en Durán, pero nos invitó, nos dijo, vámonos, me han invitado tengo que celebrar una santa cena en San Borondón, y nos invitó a mí y a otro hermano, y por la gracia de Dios ese día pudimos ser llenos del Espíritu Santo en esa santa cena, y pues entrar en otra dimensión de este maravilloso camino que es ser lleno, estar sumergido, estar con la gracia de Dios. No que uno esté incompleto, ¿no? Porque uno recibe a Cristo y Cristo es el Espíritu, pero el sello del Espíritu Santo es un peldaño más, es una experiencia maravillosa y grata, donde el Señor, una vez más decimos, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Creo que eso fue lo que experimentó Job también, la presencia de Dios obrando y actuando. Lógicamente, previo a este acercamiento a Dios, yo sufrí un accidente de tránsito. Para esto, yo había dejado ya el trabajo en los buses y me había enlistado. Mi hermano se había graduado de controlador de tránsito, es decir, policía de tránsito en Guayaquil, y me había también invitado a participar. Siempre mi hermano tratando de encaminarnos también en las cosas, y me invitó a participar, a ingresar en esta profesión. Y ya habíamos egresado, éramos vigilantes de tránsito, y me pidieron un favor ese día, que un niño estaba necesitando una medicina. Nosotros vivíamos en el Recreo de Durán, y como teníamos el motor, la motito ahí, nos pidieron que vayamos a comprar esa medicina. Mi mamá me pidió ese favor y fuimos a hacer ese favor. Y cuando regresábamos, un peatón quiso pasar la calle, la avenida, y él observó hacia un costado de la vía, y yo pensé que él iba a mirar hacia el otro costado antes de pasar la calle, pero él solo miró al lado contrario, y cuando él intenta pasar la calle, yo esperaba que él se detenga a mirar que yo iba a pasar, pero él no se detuvo, sino que pasó. Entonces yo traté de detener el motor para no atropellarlo, y hasta allí yo me acuerdo, fue de esos minutos. Yo digo, estuve muerto, llamémoslo así, porque no recuerdo nada de eso. Y cuando desperté a los 15 o 20 minutos, estaba ya del otro lado de la vía, una vía muy grande de 10 carriles. La gente estaba rodeándome, había una camioneta. Cuando alcé la mirada, vi la moto que estaba allá encima de la camioneta, la tenían en el balde, y miré hacia abajo, y entonces vi toda la camiseta llena de sangre, y allí pues pude entender que había sufrido un accidente. Pero por la gracia de Dios, pues aunque recibí múltiples politraumatismos en el cráneo, en la cara, eh, pero el Señor me devolvió la vida, el Señor me ayudó, el Señor me dio, no una segunda, yo creo que hay miles de nuevas oportunidades que nos da el Señor, pero esa como más significativa, donde uno es más consciente de la oportunidad que le da Dios, porque no diríamos esa fue la primera. Yo creo que el Señor cada día, cada vez, hay muchas veces que Dios nos vuelve a dar una segunda, una tercera, una quinta, una décima, una mil oportunidad para encaminarnos en las cosas de Dios. Bueno, y así pues volvimos a la iglesia, y en ese día pues que nos invitaron a esta Santa Cena, pudimos experimentar la gracia, el perdón, la misericordia y el ser lleno del Espíritu Santo de nuestro Dios. Cristo en su plenitud en nuestra vida. Una Amén, experiencia amén. que es Gloria a maravillosa. Dios. Bendito sea Dios. La Santa Cena para nosotros es algo muy solemne, donde realmente el mismo cielo se junta, la misma presencia de Dios está allí. Y cada que escuchamos y leemos ese pasaje de la Santa Cena y cantamos esos coros de la Santa Cena, es algo que debe estremecer nuestra vida, porque es algo muy solemne. Y la búsqueda de Dios es inversamente proporcional. Entre yo más me acerco, el Señor también más se acerca. Si yo me alejo, el Señor se aleja. Si hay alguien que de pronto esté mirando este programa o lo vaya a ver en diferido, téngalo en cuenta.
La búsqueda de Dios es inversamente proporcional. Entre usted más se acerca a Dios, Dios más se acerca a usted. Amén. Gloria a Gloria a Dios, Dios. ministro. Excelente testimonio. ¿Cómo empieza su servicio en la iglesia? Bueno, por la gracia de Dios, el Señor nos permite, primero observando a los que servían y uno viéndolos de lejos y muy grandes siempre, a un, ahora a un presidente joven, a un hermano maestro, uno comienza a mirarlos como en una talla espiritual muy alta, donde uno dice, bueno, ¿cuándo podré llegar? O tal vez nosotros no podríamos alcanzar a eso porque uno lo que anhela es ser salvo y bueno, se siente muy bendecido al estar ya en la congregación, y ser parte de la iglesia. Pero el Señor hace su llamado y va capacitándonos y qué lindo cuando Él mismo nos va colocando en este hermoso llamado ahora al servicio del Señor, a colocar nuestra vida en lo que uno eh, considera que puede servir al Señor usando sus dones del ministerio que el Señor luego puede dar y pues las operaciones que el Señor hace eh, para edificar a su iglesia. Y pues empezamos allí siendo guiados pues, y discipulados por nuestro pastor y haciendo el llamado. Yo me acuerdo que cada fin de año generalmente se elegían a los comités y cuando uno ve que el nombre de un hermano es llamado, es nombrado, entonces uno se siente contento y pues pasar al frente, que Dios lo llame a servir, eso era un momento muy esperado por todos y un privilegio porque de toda la congregación que el Señor lo tome en cuenta para servir. Entonces empezamos, como siempre, el servicio haciendo el aseo del templo. Antes por ahí era que se empezaba el servicio. Y aunque alguien lo considere de pronto que eso no es servicio o que más grande es predicar, no. Ahora entendemos que eh, hacer el aseo del templo, servir, limpiar esos asientos donde se van a congregar su iglesia, es algo tan grande como predicar o como hablar o como testificar, porque todo eso es parte del servicio, del amor hacia Dios. No importa lo que estemos haciendo, con qué dones hayamos recibido para servir o en qué ministerio Dios nos haya puesto. Lo importante es que hemos sido llamados en agradecimiento a servirle al Señor. Así que claro, ahora uno entiende que ese servicio para muchos se considera que es por donde uno empieza, pero en realidad el empezar ya es lo más grande. En donde Dios nos coloque, eso es lo de menos, porque cada órgano en nuestro cuerpo tiene una función única e importante, aunque sea una uña. Cuando uno no tiene una uña, la mano entera no tiene la fuerza para unirse como un puño porque esa uña hace falta. Entonces pensamos, ahora pues lógicamente por ahí empezamos nuestro servicio, luego el Señor nos permitió ser maestros de escuela dominical, luego en la juventud llegamos a ser presidente de jóvenes, luego estuvimos por la gracia de Dios en las misiones locales, estuvimos por allí luego en la junta local de la iglesia y allí el Señor nos iba enseñando cada vez más ese amor, ese servicio por las almas y lo que recibimos de gracia, poderlo dar de gracia, sea localmente, porque a veces uno puede entender en este tiempo prima mucho la individualidad, el progreso de la persona como tal, por encima inclusive del propósito de Dios. Pero qué bueno es entender que nosotros vivimos y venimos a este mundo para servir al Señor a través de nuestro prójimo. Ese es el plan de Dios. Mientras somos redimidos y salvados, aquí el Señor nos permite servirle, capacitarnos y ejercitar nuestros dones para la gloria de Dios y el bien de su iglesia. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo recuerdo que cuando hacían el nombramiento de las directivas, y empezaban precisamente por allí, por el aseo y por portería. Y cuando lo nombraban a uno, no, hermanos, era una felicidad muy grande que me hayan tenido en cuenta para el aseo de la iglesia.
Y es una bendición. Los que hemos pasado por allí y conocemos ese proceso, nos damos cuenta que es una tremenda bendición. Ahora hay hermanos que no quieren hacer aseo, no se preocupan por el templo, no se preocupan. Pero qué bueno, si alguien nos está escuchando, empiece por allí, que Dios lo va a bendecir. Lo que decía el pastor, el limpiar la silla donde esa persona se va a sentar, donde se sientan los santos, los hijos de Dios. Y la persona que limpia, pues no solamente limpiar así como que pase ahí el trapo así, o, no, sino que es bueno ir orando y decirle, Señor, que la persona que se siente aquí sienta tu presencia, que tú le des un toque de tu gloria. Y está uno orando y está uno cantando y está ahí haciéndola. Eso es maravilloso, eso es hermosísimo. No se pierdan esa bendición. Los que están empezando en su vida cristiana y los que ya llevamos años, no nos olvidemos que eso es una tremenda bendición. Bueno, ministro, el tiempo ha pasado un poco. ¿Qué le parece si escuchamos la palabra del Señor y después del consejo de la palabra del Señor nos llama cómo fue, o nos cuenta, nos testifica cómo fue el proceso del llamado al santo ministerio y también el llamado a la obra misionera? Amén. Gracias, hermano Pastor Iván. Gloria a Dios. Bueno, invitarlos entonces a todos los que están conectaditos allí. Agradecemos a todos los que han sacado este tiempo para no oírnos a nosotros solamente, sino lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, la obra maravillosa de Jesucristo. Y a los que estarán luego viendo esta grabación también, este programa, saludar a mi pastor alemana Ivette y a mi pastor Darío allá en Alemania, que también por allí los van sintonizando. Un abrazo fraterno de ellos también, que son una bendición para venir a Dominicana, como Dios los usó a ellos también. Pero los invito entonces a meditar en esta hora en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 10, desde el 15 al 17 voy a dar lectura a esta hermosa palabra de nuestro Señor. El 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, dice el apóstol Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aunque hemos orado al inicio que el Señor nos bendiga, pero sí quisiéramos de una manera especial pedirle al Señor que esta palabra gloriosa sea de bendición para todos los que la oyen. Mi pastor Iván, si nos pusiera una palabra de oración en esta hora, por favor. Amén, amén. Oremos, soberano Jesús de Nazaret, delante de tu presencia estamos en estos momentos, con un corazón sincero, reverente, humilde ante ti, reconociendo tu grandeza, tu poder y tu majestad. Y en este momento nos disponemos a oír tu palabra por boca de tu siervo, el vaso que tú has escogido, Señor. En esta mañana te pedimos que le uses, que seas hablando por medio de él, poniendo palabras de vida en sus labios, por medio de tu Espíritu Santo, para que convenza al mundo de pecado, justicia y juicio. A nosotros darnos un corazón sensible a tu palabra, un corazón que tu palabra, Señor, la reciba y produzca fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, mi pastor. Queremos hablar bajo el tema, ¿quién fue el que vino a salvarnos? Recuerde el tema en esta mañana o el título de esta predicación. ¿Quién fue el que vino a salvarnos? ¿Y por qué hemos escogido este
esta temática o este tema para compartirlo con ustedes, porque muchos han creído o han sido instruidos en creer que Jesús no es el único Dios verdadero, ni que precisamente sea el mismo que se manifestó a Israel, conocido como Jehová, o algunos lo llamamos Dios o Padre, porque claro, hay muchas escrituras donde nos habla o se lo señala o se lo llama como Hijo de Dios, o al Cristo se lo conoce o se lo llama Hijo de Dios. Y entonces muchos han tenido una confusión allí o no han logrado entender el misterio de la piedad como lo señala el mismo Dios a través de estas hermosas escrituras, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. También nos habla la palabra para que podamos conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y estas expresiones no aparentemente o literalmente nos pareciera que se estuviera hablando de dos personas, como muchos lo han llegado a entender, pero las escrituras son claras y nos hablan de quién es, no digo quién fue, sino quién es el que vino a salvarnos. Y comenzando desde esta carta que el apóstol San Pablo escribe, inspirado por el Señor, o diciéndolo de otra manera, ordenado por el Señor, dictado por el Señor, para que le escriba a Timoteo, y le habla acerca de la experiencia que él ha tenido con el Señor, la experiencia maravillosa de salvación, y le termina diciendo que Cristo Jesús, en el verso 15, palabra fiel y digna, es decir, que tiene dos características esta afirmación que va a hacer Pablo y esta palabra de Dios, fiel y digna, es decir, que se mantiene con estos dos valores importantísimos. No hay cómo revocar esta palabra, no hay cómo quitarle esa dignidad y esa fidelidad, es decir, que esta es la verdad. La palabra fiel también se puede traducir como verdad, palabra verdadera, palabra fiel y digna de ser recibida no solo por uno, sino aquí dice por todos, todo aquel que quiera acercarse a Dios y conocer al Señor, esta palabra es para usted. Y los que ya lo hemos recibido, qué bueno ser afirmados en lo que hemos creído y en lo que hemos oído y en lo que hemos sido persuadidos en las Sagradas Escrituras, que Cristo Jesús, mire la expresión, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta expresión del apóstol Pablo nos explica y nos está hablando también acerca de la preexistencia del Señor Jesús. No está diciendo que en ese momento aparece, no, sino que dice, Cristo Jesús vino al mundo. Está hablando, llamémoslo así, si pudiéramos hablar geográficamente, de una posición. Vino. Cuando se utiliza este verbo venir, necesariamente hay dos puntos, un punto de partida, de dónde viene y hacia dónde va. No es que en ese momento aparece, no dice para esto apareció, no apareció en ese momento, sino que vino. El Señor Jesús existe por los siglos de los siglos. Por eso dice la expresión, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, esta manifestación de nuestro Dios, lógicamente, que es una manifestación de Dios, que es espíritu, el espíritu eterno, manifestándose, viniendo a este mundo, para que el hombre lo pudiese mirar,
para que el hombre pudiese experimentar y sobre todo el eterno Dios haciendo una entrada en el tiempo y en la parte geográfica en este mundo. Es decir, no que el Señor no haya estado, el Señor siempre ha estado, pero ahora de una manifestación, en una forma como uno de nosotros. Así es como el Señor viene a este mundo. Así es como nuestro Dios se manifiesta al mundo. Se introduce como uno de nosotros. Inclusive, por eso las Escrituras lo señalan como nuestro hermano. Siendo nuestro Padre, siendo nuestro Dios, viene a este mundo a nacer como uno de nosotros. Se hizo siervo, siendo Dios, vino a ser semejante. Vino como siervo. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, el verso 5. El cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, aleluya, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, ha existido siempre. Lo que Él hizo fue despojarse y tomar una forma para venir a este mundo como uno de nosotros, para propiciar lo que usted y yo sabemos, y si algún amigo lo ha oído, salvarnos de la condenación, del pecado y de la muerte. Génesis 3:15 nos hablaba ya el mismo Señor, el mismo Dios, nos decía allí, ante la problemática del hombre en la que había caído, abre una esperanza gloriosa y hay una profecía de parte de Dios mismo, porque Dios nos habla aquí como el que lo conoce todo. Y en el capítulo 3 de Génesis, el verso 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Desde aquí se habla de esa venida. Aleluya. Y estaba dando las primeras luces de cómo sería que nuestro Dios iba a vencer a la simiente que había inducido y que había seducido a nuestros primeros padres a pecar. Y entonces Génesis 3:15 comienza la línea mesiánica, la línea salvadora, hablándonos de que iba a nacer de la simiente de la mujer el que iba a herir en la cabeza, el que iba a abrir la cárcel, el que iba a alumbrar este mundo con su luz eterna, el que iba a abrir la cárcel de los que nunca habían sido abiertas y que iba a abrir los ojos de los ciegos y que iba a sanar a los paralíticos y que iba a vencer la muerte y por ende el pecado y por ende la muerte. Entonces desde aquí vislumbramos que había alguien que iba a nacer, que había alguien que iba a venir. Y luego el profeta Isaías, el profeta mesiánico, que seguro usted ha oído este pasaje, nos habla en Isaías 7:14 y nos dice que el Señor mismo dará una señal. No es otro, desde Génesis y todo esta línea de oro de Cristo, del Mesías, del Salvador, toda la palabra de Dios nos habla acerca de que iba a venir, alguien iba a venir a salvar, que el hombre por sí mismo no tendría esa capacidad, aunque el Señor le dio la oportunidad de hacerlo, pero no hubo quien se pusiera en la brecha, no hubo quien levantara vallado. Por tanto, en Isaías 7, el versículo 14, dice que el Señor mismo dará señal. Y nos dice la palabra del Señor allí en el 14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando hablamos y buscamos esta palabra Emmanuel, su traducción es Dios con nosotros. Pero está hablando de que venía y está hablando de que iba a concebir una virgen, la forma como iba a venir, cómo iba a ser introducido en este mundo, era a través de esa manifestación de Dios en carne. Por eso se lo llama Dios
con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y que iba a estar como uno de nosotros. Iba a experimentar ese proceso aún, llamémoslo así, orgánico. Iba a estar dentro de un vientre. Y allí nacería. Y también crecería en gracia, en conocimiento. Y crecería, aleluya, en sabiduría para con Dios y con los hombres. Esto implica que el Señor, siendo nuestro Dios y nuestro Padre, ahora toma forma de siervo. Y a eso es que una vez que nace se le llama hijo de Dios. Dios decide manifestarse en carne y por ende a esa manifestación es que se le llama hijo de Dios. Pero nunca las escrituras dicen Dios el Hijo. Es incorrecto decir Dios el Hijo, que Jesús es Dios el Hijo. No es correcto decirlo así, porque no está inclusive en las escrituras. Las escrituras hablan de Hijo de Dios, que todo aquel que abre matriz es santo al Señor, se le ha llamado así. Todo aquel que abre matriz entonces se lo llama Hijo de Dios, porque la intervención de Dios hace posible la vida, aún la vida física también. Luego, Isaías 9:6 nos sigue hablando del mismo tema, nacimiento y reinado del Mesías. Y luego dice el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Pero lo impresionante de esta escritura es que dice, y llamará su nombre admirable. Bueno, hay niños que se los admira, pero no por su nombre precisamente. Pero a este niño se lo iba a admirar porque su nombre sería admirable. Se lo iba a admirar porque se lo llamaría consejero. Porque aún que fuera un niño, sin embargo, se lo llamaría Dios fuerte. Y aún siendo un niño, estando en la condición de un niño, Él es el Padre eterno. Y sin embargo, dice la palabra, Él es el príncipe de paz. Allí está describiendo que este niño que iba a nacer no era cualquier niño. Tenía todos estos atributos y también no es que iba a ser, sino que se lo llamaría Padre eterno, se lo llamaría Dios fuerte. Y según las escrituras y para los judíos o los hebreos, no hay otro Dios fuerte aparte del único y verdadero Dios. Hay un solo Padre, la escritura lo señala. Tenemos un Dios y Padre de todos. Así que el niño que estaba allí naciendo era el mismo Padre eterno, el mismo Dios fuerte que estaba haciendo entrada a este mundo bajo un velo de carne. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Isaías 35:4 nos señala claramente y nos dice allí el profeta, inspirado por Dios, que se le diga al pueblo, decid a los apocaos de corazones forzados y no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo, no es otro. No es un enviado, como muchos hemos determinado que Jesús solo fue un enviado, que Jesús solo fue un medio nada más. No, Jesús es el mismo Dios que vino, aleluya, a salvarnos. Jesús es el Dios fuerte, es nuestro Padre eterno que vino a salvarnos, porque señala el verso 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿De quién está hablando aquí? Lógicamente del Mesías, del Salvador, y ese futuro glorioso de Sión que se cumplió cuando hace la entrada a este mundo de nuestro Salvador, nuestro único y gran Dios Salvador. Él nos salvará, Él mismo vendrá
No es que envió a otro, no. La escritura es clara, literalmente dice, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y cuáles son las marcas de este Dios que iba a venir? Bueno, los ojos de los ciegos se abrirían y todos nosotros sabemos quién fue el que abrió los ojos de los ciegos y quién los sigue abriendo hasta ahora, porque hay dos formas de ceguera, la ceguera física, pero también la ceguera espiritual. Y mayormente hay mucha gente que se maravilla porque un ciego recibe la vista y eso es algo maravilloso, portentoso y nos alegra y debe pasar. Pero lo más importante no es que un ciego pueda ver físicamente, lo más importante es que un ciego espiritual, alguien que tiene una venda en sus ojos, pueda ser libertado de esa enfermedad espiritual y pueda ver claramente la gloria de Dios. Y eso lo hace posible solo nuestro Salvador Jesucristo. Él es el que da vista a los ciegos. Luego dice la palabra del Señor que entonces los oídos de los sordos se abrirán. Nosotros éramos también en otro tiempo ciegos, sordos, mancos, mudos. Nosotros teníamos todas esas enfermedades espirituales. Cuando usted llegó por primera vez a la iglesia, tal vez los que llegamos de niño aprendimos, pero cuando ya llega alguien con más edad y por primera vez llega al templo y escucha cantar los cánticos, a veces no podemos cantar, no podemos aplaudirlo, no podemos alabarlo. Y la gente se pregunta, ¿y esta gente por qué llora? ¿Esta gente por qué canta? ¿Quién le canta? Yo no veo un mural, yo no veo una figura. ¿A quién es que le están adorando? ¿Sabe por qué? Porque están ciegos espiritualmente, porque sus oídos no pueden oír, aunque literalmente escuchan la palabra, pero no oyen. Dicen con sus oídos, oyen pesadamente. Oh, bendito sea el Señor. Pero cuando llega nuestro Salvador y esta palabra digna de ser recibida por todos, entonces el Señor nos liberta de esa ceguera espiritual. Bendito sea el nombre del Señor, de esa enfermedad de nuestros oídos espirituales. Aleluya. Comenzamos a oír claramente la voz del Señor, el llamado de Dios a la salvación, al servicio, al ministerio. Comenzamos a obedecer la palabra de Dios porque oímos su voz. Hay un hermoso coro que dice, puedo oír su voz llamando. Y qué lindo es cuando somos sanados de nuestra ceguera espiritual, cuando la luz de Dios ilumina nuestra mente, porque el que vino no es cualquier enviado, es el que tiene la luz y la inmortalidad y el que ahora tiene el poder y en sus manos las llaves del Hades y de la muerte. Bendito sea el Señor, del que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Se llama Jesús, el Salvador, nuestro Dios. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Cuando llegamos por primera vez no podíamos cantar, enmudecíamos porque no teníamos ni la idea de qué cantar y qué es lo que están cantando. Peor aún, qué es lo que están sintiendo, porque el alma estaba desconectada de la vida. Pero cuando llegó el Señor, llegó la vida a nosotros, la vida espiritual que estaba muerta, pero que el Señor nos dio vida. ¿Sabe que los milagros más grandes no son los físicos? Cuando usted lee detenidamente, hizo el Señor muchos milagros físicos que se vieron físicamente, pero los milagros más importantes fueron en aquellas personas que recibieron los milagros espirituales. Solo por ponerle un ejemplo, los 10 leprosos, 9, todos ellos fueron sanados, todos recibieron el milagro, fueron y se presentaron a los sacerdotes, pero solo uno de ellos recibió el milagro espiritual, según lo dice la Escritura. Solo uno de ellos, al ver que había sido sanado,
Escuche esto, al ver que había sido sanado. ¿Cómo es eso de al ver que había sido sanado? ¿Acaso los otros 9 no se vieron sanos? Pero no está hablando del ver físico, no está hablando de que se vieron sanos en la parte solo literal. No, este hombre pudo ver espiritualmente su sanidad, pudo ver espiritualmente el milagro glorioso que había hecho el Señor Jesús. Él pudo no solamente ser sanado de la parte física, de su lepra, sino que ahora él entendió, vio la gloria de Dios, lo espiritual, lo que no se puede ver, pero sí se debe sentir y percibir por la gracia y el poder de Dios. Al ver que había sido sanado, volvió dando gracias a Dios, saltando con júbilo. Este hombre llegó y cuando llegó a donde estaba Jesús, se postró en señal de agradecimiento y de adoración. Y entonces preguntó el Señor, ¿y los otros 9 dónde están? ¿No fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Claro, solo este ha venido a dar gracias. ¿Sabe por qué vino a dar gracias? Porque este hombre se vio espiritualmente sano. Pero lo que más me impresiona es el milagro que viene después de este acto, después de este reconocimiento. Entonces el Señor le dice a este hombre, vete, tu fe te ha salvado. Los otros 9 no recibieron esta palabra. Los otros 9 se fueron con un milagro físico, pero este hombre se fue con la salvación en su vida, porque quien estaba allí era el Salvador del mundo. El que vino no es otro más que el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito es el nombre del Señor. Hebreos 2:14 dice la palabra del Señor allí en Hebreos el capítulo 2, el verso 14, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cuando habla de hijos se refiere a la creación, a nosotros como su creación, como sus criaturas, que participamos de carne y de sangre. Por eso dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿A quién se está refiriendo? A nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador. Él participa también de carne y de sangre, dice la palabra de Dios, para destruir. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Esta es el misterio de Dios. Se hizo como uno de nosotros, vino a este mundo, Dios que es espíritu, como uno de nosotros, aleluya, para redimirnos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, que nuestro Dios toma nuestro lugar también. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Lucas el capítulo 24, el verso 50 y el verso 51. Quiero leer con esto y para ir terminando habría mucho que decir y tantas citas bíblicas que corroboran que el que vino es Jesús. Pero quiero dejarle con usted Lucas 24, el verso 50. Dice la palabra del Señor, lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo.
Este mismo Jesús que vino del cielo. Por eso él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Aleluya. Él es el que alimenta a todo el mundo, a toda criatura. Él es nuestro Padre, que vino a este mundo. Bendito sea el Señor. Por eso dice, aquí los sacó afuera y aconteció que los bendijo y se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Porque de allá vino Jesús. Porque Jesús es Dios. No es solo una criatura más. No es un hombre que se hizo Dios. No, 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 como lo acusaban los fariseos. No, ellos habían entendido mal, estaban ciegos. Cuando les dice yo y el Padre uno somos en San Juan 10:30, ellos estaban ciegos, no pudieron ver al Padre, que es Jesús. Por eso tomaron piedras para apedrearle, porque para ellos eso era una blasfemia. Entendieron lo que decía Jesús, pero no vieron y no creyeron que eso sea posible. Por eso tomaron piedras y lo querían apedrear, y Jesús les dice, ¿por cuál de las buenas obras que os muestro de mi Padre me queréis apedrear? Porque Él, cuando actuaba poderosamente, lo actuaba y mostraba las credenciales que Él es nuestro Padre, que Él es Dios. Aleluya, porque solo Dios puede hacer las cosas que el Señor Jesús hizo. Solo Él tiene potestad de perdonar los pecados. Tiene potestad sobre la muerte. Solo Dios tiene potestad sobre las enfermedades y de dar vida, de resucitar a los muertos. Y sobre todo, el único que puede salvar, el único que puede rescatar el alma. Nadie puede. Y por más que haya tenido, la gente está ofreciendo viajes al espacio, irse a otro planeta para librarse del cataclismo en la Tierra. Ofrecen la criogenización, congelarlo para que cuando se haya una cura la ciencia avance, después despertarlo, descongelarlo y darle vida. Eso ofrece la ciencia, lo que más avanzado. Pero Cristo Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, yo le daré vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque Él es la vida. Ninguna otra religión ni ningún otro líder religioso puede ofrecer vida y ofrecer lo que Jesús ha ofrecido. Búsquelo, investigue, pero es el único que ha declarado que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y que es el único que da vida eterna y el único que perdona pecados, se llama Jesús. Él fue el que vino. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:8 dice, nuestro gran Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Si usted y yo estamos esperando a alguien, tiene nombre propio, se llama Jesús. ¿Por qué lo estamos esperando? Porque en el verso 52 de Lucas dice, ellos después de haberle adorado en Jerusalén, estuvieron con gran gozo. Y en uno de los evangelios recoge y dice que los ángeles se aparecieron a ellos porque se quedaron mirando al cielo. Pero ellos les dijeron, varones galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir, así mismo volverá. Y nosotros, su iglesia, lo estamos esperando porque Él viene pronto. El que vino es el que volverá, el mismo que estuvo aquí con nosotros y dio su vida, pero ahora vendrá sin relación con el pecado para levantar a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Es el evento que estamos esperando. Nosotros no estamos esperando el sello, ni el anticristo, ni el 666. Así que no se preocupe si la vacuna tiene o no, que la vacuna esto y lo otro, que el mundo, la política está yéndose. Usted no se preocupe de eso. La iglesia está esperando el mayor evento para ella, que es el ser levantados, el irnos con el Señor. Eso es lo que estamos esperando. No tenga miedo, por el contrario, diga Maranata, Cristo viene pronto. Y eso es lo que la iglesia está esperando. No tengamos miedo, por el contrario, gocémonos y alegrémonos, porque nuestro Dios, el Señor Jesucristo, viene por su pueblo. Preparémonos, por tanto, amigo. Si usted no se ha preparado, reciba a Jesús como su Salvador, porque Él vino a esta tierra
a salvarnos a usted y a mí, como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Reciba a Jesucristo como su Salvador. Jesucristo no es otro, es el mismo Dios, su Creador, el que lo ha cuidado toda la vida y que usted ha sentido que alguien ha preservado su vida. Ese es el Señor Jesús, el Creador, nuestro Padre, el sustentador, que hoy está manifestado entre nosotros, aleluya, como el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu, Dios es Santo, y Él es el que se derrama cuando alguien le abre su corazón y le dice, Señor, aquí está mi vida. Por tanto, si usted está allí por primera vez o va a oír por primera vez esta palabra, reciba al que vino a salvarlo. Se llama Jesús y su nombre significa el Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el nombre sobre todo nombre, el nombre sin igual. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El que vino fue Jesús, el Salvador, nuestro Dios eterno. Un abrazo, que Dios me los bendiga. Si usted ha escuchado esta palabra, que Dios lo afirme, lo confirme y la reciba con gozo en su corazón. Bienvenido a casa. Amén, amén. Gloria a Dios. Excelente ministro. Gloria al Señor Jesús. Estamos esperando a nuestro gran Dios y Salvador, al Señor Jesucristo. Maranata, Cristo viene. Hay que recibirlo, no solamente aceptarlo, sino recibirlo en el corazón. Aleluya. Excelente mensaje, pastor. Gracias por ese consejo tan hermoso, de los cuales yo también soy el primero, y el Señor tuvo misericordia de mí. Gloria al Señor, todos los hermanos aquí contentos, estamos sintiendo la presencia de Dios, estamos apoyando la palabra de Dios, esa palabra tan hermosa, quién es Jesucristo y lo que Él hizo, todo lo que Él tuvo que hacer para venir a salvarnos a nosotros. Qué bueno corresponder a ese amor tan grande. Sería muy duro cuando alguien le extiende la mano a uno para ayudarlo y uno dejarlo con la mano extendida y de pronto lleno de cargas, de problemas. No, déjenme a mí que yo me defiendo solo. No, le necesitamos a Él. Aleluya. Gracias, pastor, por dejarse usar del Señor Jesucristo. Hermosa palabra. Que el Señor nos ayude y que podamos estar preparados para el encuentro con el Señor Jesucristo. Bueno, pastor, el tiempo ha pasado, pero tenemos vida eterna. ¿Usted qué dice? Amén, gloria a Dios. Todo tiene su tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, podemos hablar unos minuticos más, unos 10 minuticos, ¿le parece? Amén, amén. Por la gracia de Dios, hoy tenemos también una enseñanza con la Iglesia del Ecuador, las Damas Tuercas, pero todavía tenemos unos minutos. Agradecemos a Dios porque nos permite esta ventana para anunciar su palabra. Hablar de Jesús es lo más maravilloso, porque todo gira en torno a lo que Él ha hecho en nuestra vida. Sí, Señor. Hablar de Él es lo máximo. Pastor, entonces cuéntenos cómo fue el proceso al llamado al ministerio y también el proceso al llamado a la obra misionera. Un proceso muy especial. El Señor nos invitó a través de mi pastor, que me invitó a la Santa Cena también, a un culto misionero. Me dijo, hay un culto misionero en un lugar, hermano Alfonso, y nos fuimos con él. Y en aquel culto misionero recuerdo que el hermano, actualmente el presidente de la IAM Jesús en el Ecuador, mi pastor Alberto Masput, él era el presidente de los embajadores apostólicos en el Ecuador, y a él le tocaba usar el instrumento que Dios usó para predicar la palabra, y habló acerca de aquellos 4 hombres que trajeron a aquel paralítico a Jesús y que se encontraron con la complicación de que la casa estaba llena y no podían colocar los pies de Jesús. Así que subieron al techo de aquella casa y pues hicieron lo posible y lo decolgaron hasta colocarlo en la presencia del Señor. Y entonces esa fue la predicación
Y al final, pues, el Señor hizo un llamado y decía a través del pastor, el Señor anda buscando a alguien que quisiera tomar un lado de esa camilla. Ahí por lo menos vemos a 4, pero se necesita a uno que tome ese lado de la camilla. Y seguro que aquí Dios está llamando a alguien que quisiera tomar un lado de la camilla. Y cuando escuché esas palabras, sentí que el Señor trató con mi vida y pues yo le dije al Señor, reitero, uno responde sin saber mayormente, sin vislumbrar lo que viene, pero sí decirle, uno le dice al Señor, si yo soy, Señor, aquí estoy. Yo quisiera ser uno de aquellos que tome ese lado de la camilla. Y pues pasé al altar, recuerdo que era en un barrio popular en Guayaquil, en la Flor de Bastión, en el bloque 1, ahora hay una congregación muy grande y bonita. Estaba empezando la obra allí, hicieron ese culto misionero ahí en una calle, pues en ese tiempo las calles estaban todavía con polvo y todo. Pero allí el Señor trata, mire, no importa el lugar, no importa el lugar, no despreciamos el templo bonito ni nada, pero no se fije en el lugar, escuchemos la voz del Señor. No importa si está detrás de las ovejas o tal vez está detrás del escritorio o del oficio más grande que usted pueda tener secularmente, escúchelo al Señor, escuchémoslo al Señor. Dios llama de todo lugar donde hay alguien que lo ama con el corazón. Y ese día, pues el Señor a servirle al Señor. Lógicamente yo no lo sabía que así era, pero poco a poco el Señor siguió marcando este llamado hasta que un día mi pastor, de una manera especial, me llamó y me habló y me dijo que había sentido alguna vez de Dios. Yo le dije, pastor, ¿y cómo es eso? Entonces, si alguna vez ha sentido que Dios lo ha llamado a servirle, a predicar, ha sentido algo por las almas. Y en ese momento, Dios me puso en la mente esa escena, como diciéndote, este es el llamado. Ese día yo te llamé. Vino a mi mente ese culto misionero y la forma como Dios me había hablado. Entonces yo le dije, pastor, sí. Y le comenté, me dice, muy bien. Porque Dios ha puesto en mí el sentir de que te hable acerca de el servirle a tiempo completo, el ser un instrumento de Dios y empezar como un obrero, porque así se lo llama ya, o un aspirante a la obra, porque no es que hay mucha gente que dice, o hay muchos pastores que ellos mismos dicen, Dios me habló y ya abro mi iglesia y aquí en mi casa, en el patio. No funciona así la obra de Dios, el llamado de Dios no funciona así. ¿Cómo pues invocarán a aquel de que no han creído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Saulo de Tarso recibió el llamamiento. Sí, Dios le habló, pero tuvo que ir un Ananías a decirle lo que tenía que hacer, a imponerle sus manos y a decirle, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Y bueno, todo el proceso que Dios hizo. Y luego tomó a un Bernabé para acercarlo a los discípulos. Y luego se volvió un siervo en la iglesia en Antioquía, localmente Pablo, y allí ministraba al Señor hasta que el Espíritu Santo dijo, apartadme y a Bernabé y a Saulo para la obra, y yo los enviaré. Entonces no es así como dicen mucha gente, que hay que simplemente Dios me habló y ya yo soy pastor. No, es verdad que Dios llama, que Dios trata, pero esperemos que sea en el tiempo de Dios y que sea Dios el que nos vaya ayudando y llamando y preparando para que el momento y la hora llegue. Dios lo hará. Y así fue el llamado. Entonces nos fuimos. Recuerdo que tenía que presentarme. El pastor me dijo, entonces, tal día tiene que presentarse. Y justo ese día coincidía, yo era ya vigilante de tránsito y me tocaba ascender. Había hecho el curso de ascenso para hacer el siguiente grado, cabo segundo, en la Comisión de Tránsito del Ecuador ahora. Y ese mismo día de la ceremonia que me iban a imponer, ya me habían dado las palas, el uniforme, todo. Ese mismo día tenía que presentarme coincidencialmente a rendir la evaluación para ver si es que iba a ingresar como aspirante, porque ese era recién el primer paso
a ver si es que podía ingresar como aspirante, si aprobaba o no. Y ese día pues nos tocó decidir y decidimos oír el llamado y la voz del Señor y nos fuimos. Dejamos la ceremonia de ascenso, ese momento que todo militar espera, porque toda su familia, su gente, por haber y un paso más que uno va ascendiendo en su carrera secular y paramilitar, pero ese día decidimos servirle al Señor y nos fuimos a rendir el ascenso. Nos fuimos, perdón, a rendir la prueba, a ver si podíamos aspirar al ministerio, y aquí estamos por la gracia del Señor Jesús. Gloria a Dios, pastor, gloria a Dios, qué bendición. Bueno, pastor, una última pregunta. ¿Usted recuerda su primer mensaje? Sí, sí, recordamos que fue puesto para hacer luz. ¿Y cómo le fue? Eso fue, somos luz del mundo. Bueno, no fue, no fue, perdónenme un segundito, voy a conectar el teléfono, siempre se descarga. Sí, ya estamos conectaditos de nuevo. Gracias por la paciencia. Decíamos que el llamado ya a la obra misionera, pues que nos faltó explicar, y con esto las dos preguntas, el Señor luego de estar ya en el ministerio, nosotros entramos al servir al Señor en el 2004 y hubo un sucesivo llamado en un lapso de unos 2 a 3 años antes de ser llamado a la obra misionera. El Señor pero más marcadamente una convención. Nuevamente el Señor así que, bueno, algunos nos habla en lo local, la vez pasada fue en el culto misionero, ahora fue en una convención que el Señor hizo el llamado, y yo estaba tranquilo, era director nacional de educación secular en el Ecuador, y yo pues, uno siempre la palabra recibe, pero uno piensa que es para alguien más, ¿no? Pero al final el pastor, en ese tiempo el presidente era el hermano Franklin Salas, hizo un llamado, dijo, el Señor está llamando y necesitando, no solo, no por despreciar a los hermanos pastores que inician, pero Dios necesita en la obra misionera pastores ordenados, pastores, y hay inclusive aquí un presbítero, o un supervisor, o un directivo nacional. Dios está necesitando a alguien. Y entonces eso, y ya de los 1000 y pico de pastores que éramos en ese tiempo en Ecuador, se redujo habló directamente hacia los supervisores, presbíteros y comités nacionales, o sea, se redujo la búsqueda en ese momento. Y bueno, esa se dirigió el pastor, y a usted Dios lo está llamando. Y si usted es el que está recibiendo el llamado, venga, salga acá. Entonces, cuando yo escuché estas palabras en boca de nuestro hermano, que actualmente es el director de misiones extranjeras, el pastor Franklin, entonces, nuevamente yo dije, pero ¿será a mí? Y pasó un compañero que en ese tiempo era supervisor, no, perdón, la junta administrativa, era un miembro de la junta administrativa, un presbítero, y entonces yo escuché, ¿y tú? Una voz que dijo, ¿y tú? Y entonces, cuando yo escuché dentro de mí esa voz, ¿y tú? Entonces yo pasé. Cuando estábamos allí, y bueno, la presencia de Dios se derramó, oraron por nosotros y dijeron, ahora hay que esperar que el Señor confirme ese llamado. Seguro el Señor, si es de Dios, los va a llamar. Entonces, a los 2 años fuimos llamados por la Honorable Junta Administrativa, aproximadamente cerca de los 2 años después de esa convención. Entonces fuimos llamados, y aquí estamos para la gloria del Señor. No nos dijeron el país, no nos dijeron dónde, solo si sentíamos y habíamos sido llamados, le dijimos que nuestra vida está para servirle al Señor. Ese es nuestro anhelo. Lógicamente no somos los mejores o lo más perfecto que hay en la tierra, pero sí le dijimos al Señor, queremos hacer tu voluntad, y si tú nos llevas, Señor, a donde tú nos quieras llevar. Y entonces, después que aceptamos el llamado, entonces ahí nos dijeron, bueno, el país a donde ustedes van a ir es República Dominicana.
Agradecemos a la hermana Ivette, quien cuando el pastor estuvo por Europa, ellos ya estaban en Alemania, y allí le dijo, pastor, República Dominicana necesita conocer esta verdad, este evangelio, y pues desde allí el Señor comenzó a mover, lógicamente ya en la parte operativa, porque el Señor tenía este plan desde la eternidad, que nosotros y su iglesia, no solamente nosotros, estemos aquí en República Dominicana para honrar y bendecir el nombre de Dios, el nombre de Jesús y la salvación que tiene en su nombre por la obra del Señor en la vida de todas las personas. Así que aquí estamos, ya 2 años, gracias a Dios hemos realizado 2 bautismos para la gloria de Dios, hay 5 hermanos bautizados, hay como más de 21 simpatizantes y amigos que están estudiando sistemáticamente la palabra de Dios, y muchas gracias por sus oraciones desde ya por República Dominicana. Aquí también está la fraterna IPUL, la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, a quienes amamos mucho y a quienes nos hemos unido, porque no es otra iglesia, es la misma iglesia que anunciamos a Jesucristo, al Señor, bajo una administración no diferente, sino más bien otra administración, pero la iglesia del Señor es la misma, la palabra es la misma, la fe que predicamos es el mismo, nuestro Padre es el mismo, el nombre que ha sido invocado sobre nosotros es el mismo. Esta es la iglesia del Señor en todos los lugares de su señorío, en toda la tierra. Un abrazo desde ya en el nombre de Jesús, y gracias a mis hermanos ahí en Sarasota, en Miami, en Estados Unidos y en todos los lugares, en Colombia, en Ecuador. Ahí veo hermanos que nos están saludando en el nombre del Señor Jesús. Gracias por sus oraciones, mis queridos hermanos, allá en Tarifa, en Juan Montalvo, en el Arenal, en las Orquídeas, donde servimos al Señor por algunos años, en el Ecuador, y donde el Señor nos regaló hermosas experiencias, muchas bendiciones a través de los hermanos de estas congregaciones. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, ministro, sé que el tiempo es sobre y que necesita, pero tiene otros compromisos, entonces no le vamos a quitar más tiempo. Agradecemos a Dios primeramente por la oportunidad que nos dio de tenerlo aquí, de escuchar la palabra del Señor, escuchar su testimonio. Pero para terminar tenemos una costumbre, pastor, que el invitado nos regale una oración a todos los que estamos aquí conectados. Aparentemente que tenemos 36 personas conectadas, pero sabemos que son muchísimos más porque cada uno compartimos en nuestros dispositivos. Aquí tenemos personas de Colombia, de Ecuador, de Chile, de España, de México, de República Dominicana. Bueno, así que el Señor sea bendiciéndonos. Creo que también Alemania está por allí conectado. Hay varios pastores que están con nosotros aquí. Desde aquí de los Estados Unidos hay otros pastores también conectados. A todos ustedes que el Señor les bendiga. Les ofrezco disculpas si no los alcanzo a leer, pero entonces le pido por favor que nos regale una oración, y después de esta oración nosotros le regalamos una oración a usted. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Saludar entonces a toda esta hermosa audiencia en todo el mundo que nos ha estado mirando. Veía por ahí a mi hermana Daisy, que nos permitió el Señor en Juan Montalvo ser un instrumento para sus vidas, y ayer celebraban 10 años ya de ese matrimonio. Y hay aquí una petición también por un hogar. Creamos en el Señor Jesucristo, Él es nuestro Dios. Obedezcamos a su palabra, que Él hará lo que tiene que hacer. Seámosle fiel al Señor, y si le hemos fallado, pidámosle perdón al Señor. Él es fiel, misericordioso y compasivo, y mientras tengamos ese aliento de vida, siempre habrá la oportunidad de reconocerlo a Él como el Señor y nuestro Dios. Oremos en esta hora. Crea que el Señor, no nosotros, sino el Señor, tu Dios y nuestro Dios, y por su nombre, hoy Él puede obrar, continuar obrando, porque Él lo está haciendo. Soberano Dios y Salvador Jesucristo, gracias por este tiempo especial. Gracias por permitirnos hablar de esto tan maravilloso que es nuestro Dios y el plan de salvación. Bendice a todos mis hermanos. Solo tú conoces el estado y la condición espiritual, sobre todo, porque la vida espiritual es más que la comida y más que el vestido. Señor, tú eres lo que necesitamos hoy.
Lo demás vendrá por añadidura. Te ruego de todo corazón, mis hermanos que están allí en la audiencia, que nuestro corazón esté a tus pies. Sánanos, Señor, espiritualmente, sánanos. Sánanos, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido. Límpianos de todo peso espiritual o carga o pecado que asedie, Señor. Muestra tu gracia, tu misericordia y tu perdón para alguien que esté necesitado o que se quiera reconciliar con usted en su presencia, mi Jesús. Alguien que quiera entregar su corazón y recibirte y reconocerte como único Salvador y Dios. Tu nombre, Jesús. Bendice a mis hermanos. Aquellos que te estamos sirviendo, ayúdanos a permanecer hasta el último día. Señor, bendice estos medios y estos programas que están a tu servicio, mi Señor. Úsalos con poder y con autoridad. Dale nuevas fuerzas a mi pastor Iván, que siga obrando su presencia y su nombre a través de estos medios y que muchos seamos alimentados por esta palabra que tú la colocas aquí en esta plataforma. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, y permítenos ser bendición. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, pastor, por esa oración. Ahora quiero pedirle el favor a todos los hermanos que estamos aquí conectados hasta donde alcanza a llegar esta emisión de mi devocional Amanecer en Cristo, para que le regalemos una oración a nuestro pastor Eugenio Alfonso Moreta, para que el Señor lo siga usando, lo bendiga, a su esposa, a su familia, la obra que está el Señor haciendo allí en República Dominicana. Oremos por República Dominicana, es un gran país. Me gusta República Dominicana, así que vamos a orar por este país y lo llevo en mi corazón y siempre oro por República. Oremos entonces, soberano Jesús de Nazaret, delante de tu presencia estamos, Señor Jesús. En estos momentos unimos nuestras voces ante ti, Señor, con un corazón reverente para presentar delante de ti a tu siervo, Señor, mi hermano Alfonso Moreta, tu hijo, tu siervo, el ángel que has puesto allí en República Dominicana, Señor, para que muchos dominicanos conozcan tu nombre, te conozcan a ti y alcancen la salvación de su alma. En estos momentos te pedimos por tu siervo que lo bendigas, lo guardes, lo ayudas, lo cubras con tu Espíritu Santo, guarda su entrar, su salir. Señor, que cada palabra que salga de sus labios vaya apoyada por tu Espíritu Santo para que convenza al mundo, para que convenza a República Dominicana, Santiago de los Caballeros, a todos, Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo convenza al mundo de pecado, justicia y juicio. Bendice la obra de sus manos, que donde mi ministro ponga sus manos, las almas lleguen, hayan milagros, hayan sanidades. Oh Señor, confirma en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, vamos a seguir escuchando excelentes noticias de dominicanos que están rindiendo sus vidas a ti, Señor Jesucristo. Que pongas en alto a tu siervo en el nombre de Jesús. Que guardes a su esposa, que guardes a sus hijos. Guarda todo lo del ministro, Señor. Cúbrelo, guárdalo con tu poderosa mano. En el nombre de Jesús, síguele usando, síguele dando sabiduría del cielo. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Amado Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Ha sido Amén. un Gloria programa a Dios. excelente, ha sido un programa donde hemos sentido la presencia de Dios, donde hemos escuchado palabra que ha venido directamente del cielo. Gracias, gracias al Señor y gracias, pastor, por aceptar nuestra invitación. A todos los pastores y a todos los hermanos, a todos los amigos que estuvieron con nosotros, que el Señor les bendiga. Déjenme decirles que este programa va a quedar subido en la página de Facebook que aparece como Mi Devocional Amanecer en Cristo.
Por favor, suscríbase, dele me gusta, dele seguir. También va a quedar subido en la página personal de Iván Alberto Cuenca Robles en YouTube. Gloria a Así Dios. que para todos el Señor les bendiga y si el Señor nos presta la vida dentro de 8 días, el viernes y el sábado, estaremos con una emisión más de mi devocional Amanecer en Cristo. Gloria a Pastor, Dios. abrazos. Que el Señor lo Amén. bendiga. Que Gloria a sigamos Dios. escuchando excelentes noticias. Amén. Un saludo especial para todos. Mi hermano Aníbal, mi hermano Cristian. Un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. A todos los amamos en Cristo Jesús. Amén. La paz de Cristo para todos y que tengan un excelente día en la presencia del Señor Jesucristo. Abrazos para Amén. todos. Saludos a todos los pastores que hoy se van a reunir allí en Sarasota. Amén. Claro que sí, ya estamos aquí ya llegando algunos. Tenemos reunión de pastores aquí. Vamos a gozarnos en el Señor también. Gloria a Dios. Amén. Abrazos.